el Nuevo Testamento. Yo en eso me quiero basar, quizás más de lo que yo piense y opine, sino que ir viendo los casos bíblicos que podemos aprender de cada uno de ellos y pedirle al Señor la sabiduría, ¿cierto?, para hacerlo de la mejor manera y que el Señor se agrade de nosotros y de nosotras, de cómo le estamos sirviendo aquí en la obra del Señor. Bueno, vamos a orar un poquito para yo poder también concentrarme en esto. Me invito a ponerse de pie. Usted después va a estar sentadito, así que nos presentamos. Amén. Amado Señor, te doy gracias por estar aquí, por este día que ha llegado, por esto, Dios mío, que estaba agendado con tiempo, se dieron las invitaciones, estaba la fecha en el calendario, Dios mío, y llegó el día, llegó el momento, Señor, y lo queremos disfrutar en tu presencia, Señor. Te pedimos que saque toda distracción de nuestra mente, lo que quedó en el hogar, lo que va a ocurrir más rato, Dios mío. Permítanos disfrutar en su palabra, en su presencia, Señor. Concentra nuestras mentes, que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón, Dios mío. Que este día lo recordemos, nos sirva, nos edifique, Dios mío. Yo sé que tu presencia estaba ayer aquí, la podíamos sentir, y es porque usted se alegra, Dios mío, cuando su pueblo se reúne para adorarle, para honrar su palabra, Dios mío. Usted se deleita y queremos que nuevamente usted se haga sentir en este lugar, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, usted está en medio, Señor. Sea usted respaldando este estudio bíblico, este momento, Señor amado, que podamos valorar cada ejemplo bíblico y que usted pueda ministrar a nuestro corazón, examinarnos, Dios mío, cómo te estamos sirviendo, Señor. Te damos gracias por todo esto, Dios mío, en el nombre bendito de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, puede tomar asiento. No quise tomar un texto base porque vamos a dar hartos textos bíblicos. Así que, como lo decía mi hermana, si usted trajo un cuaderno, un lápiz, puede anotar si no es tan rápido para buscar la Biblia. Mi hermana, si después me puede ayudar, porque vi que pone los textos, también lo puede hacer, porque a veces hay hermanas que de verdad les cuesta buscar rápido y se entiende. Amén. Bueno, el tema que me pidieron que preparara era ver cómo puede servir una mujer al Señor en la casa del Señor, en la iglesia. ¿Amén? Y bueno, yo comencé a estudiar ejemplos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y lo primero que venía a mi mente era entender, hermano, esto que diferencia a la mujer del hombre, que la mujer es portadora de vida, de engendrar, amén, que eso es algo que el Señor le dio solamente a la mujer. Y eso tenemos que valorarlo, amén, y entender que el embarazo también es un instrumento, es un modo en el cual el Señor se movió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces yo aquí anoté mujeres piadosas que, por ejemplo, fueron estériles, pero el Señor abrió sus úteros o su matriz para que ellas pudieran concebir. Y esos hijos que ellas tuvieron fueron instrumentos, patriarcas, profetas. Y bueno, hoy en día, donde estamos en tiempos de feminismo, eso se menosprecia la maternidad. ¿Ven? Y como que consideramos que servir al Señor es hacer algo y no se valora eso de tener hijos que teman al Señor. Si yo anotaba ejemplos como Sara, que tuvo a Isaac, Rebeca, que tuvo a Jacob y Esaú, Jacob va a ser el padre, amén, que va a tener las 12 tribus de Israel. Lea, que va a tener hijos que le dio a Jacob, entre ellos Judá, de donde va a venir nuestro Salvador. Raquel, amén, que tuvo a José, el hijo amado de Jacob, y que va a ser un instrumento en Egipto. La madre de Sansón, uno de los libertadores más fuertes, todas eran estériles. Y Ana, la esposa del Cana, que va a tener a un pequeño que va a ser el gran profeta de Israel. Ellas fueron madres, amén, de hombres usados por Dios. Yo creo que eso es la base, lo primero que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y luego, ya viendo el servicio de las mujeres en el Antiguo Testamento, el primer ejemplo que tenemos es en Éxodo capítulo 38, 8. Yo le invito ahí, si usted puede abrir su Biblia, solamente un versículo, y a veces
pasamos de largo los versículos y un versículo puede tener muchos detalles. Amén. Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la fuente de bronce que se puso en el tabernáculo, donde los sacerdotes tenían que lavarse cada vez que ministraban, ofrecían sacrificio. Y aquí nos dice que se hizo con los espejos de las mujeres judías que salieron de Egipto. Y leía yo que esa era una costumbre de las egipcias, mirarse al espejo, ¿ya? De ahí viene eso. Entonces, hay comentarios bíblicos que dicen que fue un hermoso regalo que hicieron las mujeres hebreas de despojarse de aquello, y cada vez que el sacerdote se miraba en la fuente de agua, veía su reflejo. Eso también era un ejemplo, ¿cierto?, de que él era un pecador que ministraba a un Dios santo. Y otro detalle, ¿cierto?, dice las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué sería esto? Se da a entender que había un grupo de mujeres en Israel que servían a Dios reuniéndose regularmente para ayudar a los sacerdotes y a la obra del tabernáculo. Estamos hablando de los tiempos del desierto, cuando Israel sale de Egipto, amén. Entonces ya existía la oportunidad que, si bien las mujeres no podían ser sacerdotes ni sumos sacerdotes, podían ayudar en algo a los levitas. ¿Ayudar en qué? A quizás limpiar cosas. Mire, el tipo de ayuda, porque el animal no se sacrificaba entero en el altar. Había que desollejarlo, había que descuartizar al animal prácticamente, se entregaba en parte, y eso había que lavarlo. Amén. Entonces estas mujeres así servían al tabernáculo, a los sacerdotes, pero principalmente al Señor, ¿ya? Este caso puntual se vuelve a repetir en Primera de Samuel, avanza usted, capítulo 2, versículo 22. Pero aquí no es de la mejor manera. Vamos a explicar este caso aquí. Primera de Samuel 2:22 dice así. Pero Elí, que era el sumo sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres hacían el mismo servicio que las mujeres de Éxodo 38. Pero ¿cuál fue el pecado? Yo sé que, me imagino, si usted ama la palabra, usted ha escuchado de los pecados de Elí y sus hijos Ofni y Fines. Eran dos pecados, porque dice que ellos comían lo mejor del sacrificio, la grosura, la grasa asada que era para el Señor. Dice que ellos con sus tenedores lo tomaban y se lo comían. Amén. Incluso se da a entender que Elí estaba bien gordito cuando se desnucó. ¿Y por qué? Porque se comían lo mejor que era para el Señor. La Biblia habla de ofrenda quemada para el Señor, el sacrificio, y ellos se lo comían. Eso ya era un pecado. Pero el segundo pecado está en este versículo, porque esas mujeres, que incluso yo he visto cuadros del tabernáculo que dice que incluso por fuera en la tienda se hacían como carpas, para que usted lo entienda, donde estas mujeres se consagraban al Señor y se iban a vivir ahí. Pero ¿cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Que ellos estaban adulterando con esas mujeres. Se da cuenta el pecado tremendo, y que Elí se enteró de esto, pero se hacía el loco. No paró el asunto, no dijo esto está mal, esto es incorrecto, lo pasó por alto, y por estos dos pecados dice que el Señor envía a un profeta, que no es Samuel, y le dice a Elí la sentencia. Y mire, la sentencia no era tan solamente que el Señor lo iba a sacar, porque el sacerdote estaba en el cargo, era toda la descendencia por siempre. Pero fue tan terrible su pecado que el Señor le dice: ya ustedes los corto, van a morir y no va a quedar ningún descendiente. ¿Amén? Por ese pecado tan terrible que estaban cometiendo las mujeres, este relato de Ana, de Elías, de los tiempos de los jueces, donde dice que había una anarquía espiritual y cada cual hacía lo que quería, servía a Dios a su manera.
¿Cómo podemos aplicar esto al presente? Amén. Que el Señor nos guarde, porque no basta solamente con que estemos en la iglesia, con que estemos en el coro, con que apoyemos el evangelismo, porque si se está practicando adulterio, a Dios le es abominable. Tenemos que hacerlo de la manera más íntegra como mujeres de Dios, porque el Señor esto nunca lo va a aprobar. Amén. Luego, mire, vamos a hacer un gran salto al Nuevo Testamento, porque al parecer es el mismo tipo de servicio. En Lucas capítulo 2, versículo 36, este servicio que se hacía en el tabernáculo y después se cambia al templo. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Esta es una anciana llamada Ana. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Amén? Esta mujer, mire, dice que quedó viuda 7 años después que se casó. Según los cálculos y sumas, esta mujer tenía más de 100 años de edad. ¿Amén? Y mire cómo ella servía al Señor, porque a veces uno también va a escuchar esto en estos tiempos de feminismo. Pensamos que servir al Señor es profetizar, es predicar, es tomar el micrófono, y como que si yo no hago eso, yo no sirvo en la iglesia. Pero aquí vemos cómo servía ella. Dice que no se apartaba del templo, servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Y se da cuenta que aquí no hay protagonismo, porque ella no tenía un lugar de honra en el templo, pero era una mujer de ayuno, oración, y que siempre estaba allí en la casa del Señor. Y la vemos, ¿cierto?, que ella se mantuvo viuda, no se volvió a casar, y era de excelente testimonio. Y mire cómo la va a premiar el Señor, porque el Señor no le dio un auto, no le dio una casa, no le dio lujos. ¿Sabe cuál fue el privilegio de Ana? De que ella, antes de que sus ojos se cerraran, pudo ver al Redentor hecho carne, como un bebé. Ese fue el premio para ella y para Simeón, que eran ancianos piadosos. Porque no siempre la bendición van a ser cosas materiales, también son cosas espirituales. Amén. Entonces, aquí entendemos, por eso me di este salto con ella, porque ella estaba cumpliendo esta misma labor, las mujeres que siempre van a querer estar en las cosas del Señor, en la presencia del Señor, adorando, orando, la importancia de las mujeres en la oración en la iglesia. Amén. Luego de esto, la segunda parte, mire, vimos ejemplo de las mujeres estériles, las mujeres que servían en el tabernáculo, y el otro punto importante, que vamos a volver al Antiguo Testamento, son las profetisas. La palabra correcta, porque a veces hoy día decimos la profeta, pero la palabra correcta es la profetisa. ¿Ven? Y eso lo vemos, vamos a ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Mire, y entendiendo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera a la tierra y se derramara en Pentecostés, entendemos que el Espíritu Santo no era para todo ser humano, no era para toda la gente de Israel, era para los sacerdotes, profetas y reyes. Sobre ellos venía el Espíritu Santo. Entonces, si hablamos que habían profetisas en el Antiguo Testamento, se da a entender que sobre ella vino el Espíritu Santo de Dios de manera especial. Eso no quiere decir que las otras mujeres no fueran piadosas y temerosas, sí, pero el Señor las usó a estas que vamos a ver ahora con la presencia del Espíritu Santo para algo excepcional. Amén. ¿Qué significa profetizar? Para que lo vayamos entendiendo, porque a veces tenemos un concepto en los pentecostales y lo vamos a ir explicando mejormente, ¿ya? Ser profetisa significa hablar la palabra de Dios. Lo primero, lo que tenemos en la Biblia, ¿amén? Es profetizar, eso también es profetizar. Es exaltar los hechos magníficos de Dios. ¿Qué es exaltar? Su grandeza, las victorias, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y puede ser los hechos pasados, presentes y futuros. Amén. Pero también la profetisa o el profeta podía ser vidente, es decir,
por el poder del Espíritu Santo, esa persona podía conocer cosas del pasado, del presente y del futuro de una persona o de la nación, pero no porque ella fuese excepcional, sino porque el Espíritu de Dios la capacitaba para eso. Amén. La primera mujer mencionada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como profetisa, es María, la hermana de Moisés. Esto está en Éxodo, capítulo 15, verso 20. Ese versículo usted lo anota, los que toman apunte. Amén. Éxodo, capítulo 15, verso 20. Dice así: y María, la profetisa, mire el título que le da, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Le llama profetisa, y aquí ¿qué se está refiriendo? Porque es primera vez que recibe ese título. ¿Qué ocurrió? Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, el Señor los hizo pasar en seco. Luego cuando ellos cruzan, se cierran las aguas, se hunden los carros del faraón, y Moisés entona un cántico, el cántico de Moisés. Y ella da la respuesta, es decir, viene el Espíritu de Dios con el pandero, y ella dirige a las mujeres la alabanza, pero ella repite un coro, porque el cántico es de Moisés. ¿Amén? Entonces aquí el título profetiza significa alabar al Señor con cántico. Amén. Y exaltar la victoria que Él les dio en el Mar Rojo contra los enemigos. Entonces el ser profetisa también podía incluir alabar al Señor. Mire lo sencillo. Amén. Alabar y bendecir el nombre del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que María, la profetisa, no era perfecta. Porque después, en Números capítulo 12, se nos dice que ella va a murmurar en contra del liderazgo de su hermano Aarón. Amén. Y va a decir: ¿acaso Dios? Y llama, ¿sabe con quién hace esto? Con su otro hermano Aarón. Le dice: ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros? Yo tengo el título de profetisa. Dios ha usado mi boca. A ti Aarón te ha usado. Y solamente por Moisés habla el Señor. Murmuró contra el liderazgo de su hermano. Y también porque dice que él había tomado una mujer cusita como esposa. Cusita no sabemos si es Séfora u otra esposa. Pero cusita también se entiende como una mujer de piel oscura. Mire, aquí María fue casi racista. La miró así como que la despreció. Una extranjera, una poca cosa. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo escuchó, se lo cuenta Moisés. Llama a Aarón y a María ante su presencia en el tabernáculo y dice que castigó a María con lepra. De la cabeza hasta la planta de los pies. Se le pudrió la carne. Y fue tan terrible que dice que los hermanos quedaron espantados y la echaron fuera porque era contagioso. Y si no es por la oración y la intercesión de Moisés y de Aarón, ella hubiera muerto fuera del campamento. Y el Señor tuvo misericordia y la castigó por 7 días nomás. Y después la limpió y ella pudo volver al campamento. Pero esto demuestra, ¿cierto? Porque a veces en las iglesias pentecostales está esta imagen de la profetisa como que es un ser de luz, un ser perfecto, intachable, que a veces se le respeta más que al pastor. ¿Amén? Y aquí vemos una mujer del Antiguo Testamento que cometió errores. Y el Señor la llamó a cuenta porque el liderazgo estaba sobre Moisés. ¿Amén? Incluso en Apocalipsis se dice que nuevamente se va a entonar el cántico de Moisés y el Cordero. Amén. No se nos menciona María, para que lo entienda. La segunda mujer profetisa que recibe este título en las Escrituras es Débora. Eso está en Jueces, capítulo 4, verso 4. ¿Amén? Para que usted lo pueda buscar ahí. Josué, Jueces 4:4. Dice así la palabra del Señor. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora, hermano, fue la única mujer jueza. ¿Y qué son los jueces? A veces usted se imagina a alguien así como en un magisterio. No.
Los jueces eran libertadores en tiempos de crisis espiritual. El tiempo de los jueces, el libro de los jueces dura cerca de 300 años, que se le conoce como un tiempo de anarquía, donde no hubo un líder como Moisés, como Josué. Amén. Y los libertadores se levantaban en alguna tribu y gobernaban una región solamente. Y la única mujer jueza y libertadora fue Débora. A ella se le llama también profetisa. Y cuando dice que subían a ella para que lo juzgara, significa que el pueblo iba a ella para que les ayudara en situaciones cotidianas, de heredad, de problemas en la familia, porque era una mujer que conocía la ley del Señor, daba ese consejo. Pero si le llama profetisa, lo más probable es que ella también tenía el don de vidente. ¿Qué significa vidente? Que puede saber cosas íntimas de una persona. Amén. Pero lo mismo que Moisés con María, vemos que todo el protagonismo no es de ella. ¿Por qué? Porque dice que ella, después que tiene este tremendo testimonio, dice que ella le habla a Barak y le dice: ¿no te ha dicho el Señor que reúnas a los varones de las tribus para que vayas y enfrentes a los cananeos? O sea que el Señor ya le había hablado a Barak, pero Barak se estaba haciendo el loco. Por eso ella le dice: ¿no te ha dicho el Señor? ¿Amén? Y mire esto también, que a veces se malinterpreta. Yo he visto imágenes que dicen mujer guerrera, como que Débora andaba con escudo, con espada, con casco, y eso también es falso. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Ella manda a Barak a ir a la guerra. Y Barak le dice: si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Ya? ¿Cuál fue la sentencia? Le dice: está bien, yo iré, pero no será la victoria tuya al 100%. Una mujer se va a llevar la honra. Porque él usó a Débora como un amuleto prácticamente. ¿Ya? Débora va a ir al campo de batalla, pero ella no va a tomar armadura. Ella se va a quizás quedar orando en una parte, con las manos extendidas. Y la victoria tampoco se refería a ella, se refería a Jael, a otra mujer, amén, que va a ser la que le va a reventar las sienes al capitán Císara. Aquí vemos mujeres valientes, y a veces cuando uno lee el tiempo de los jueces, Dios tuvo que usar a mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no estaban cumpliendo ni viviendo la palabra del Señor. Y en tiempos de crisis el Señor va a usar instrumentos. Puede ser hombres o mujeres, pero cada uno en su respectivo orden. ¿Amén? Ella recibió ese título entonces de jueza y profetisa. Otra profetisa en la Biblia que recibe ese título es Hulda. Eso está, abra su Biblia, anote ahí, Segunda de Reyes, capítulo 22. ¿Amén? Este va a ser el texto más largo que vamos a leer, que es una de las profecías más extensas que tenemos. Y déjeme darle un poquito el contexto. Dice la Biblia que el piadoso rey Josías, un varón de Dios, quiso hacer reforma, amén, y dice que él mandó a reconstruir, a reparar el templo. Los sacerdotes no estaban ni ahí con las cosas del Señor, había quedado todo con polvo, no estaban ejerciendo su labor. Y cuando entran al templo, dice que se encuentran con una copia de la ley del Señor. Probablemente la ley en la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y ellos se lo llevan al rey, y dice que se lo comienzan a leer al rey, y lo más probable es que están leyendo Deuteronomio 28 al 32, cuando habla las bendiciones de seguir la ley y las maldiciones de desobedecerla. ¿Y qué es lo que pasa? Josías, cuando empieza a escuchar, se da cuenta que la nación de Judá había cometido todos los pecados que el Señor había dicho que no se tenían que hacer. Aquí es como cuando Sea dice: mi pueblo peca por falta de conocimiento. El pecar por falta de conocimiento no quiere decir que Dios no va a juzgar. Amén. Y él se dio cuenta de todos los pecados que habían cometido y le dolió tanto que dice que rasgó sus vestiduras, lloró, se lamentó y dice: va a venir el juicio de Dios sobre nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces dice: vayan donde un profeta y pregúntenle qué va a ocurrir con nosotros. ¿Amén? En ese entonces existía el profeta Jeremías y el profeta Sofonías, varones. No sabemos por qué los ministros del rey no fueron a ellos, sino que fueron a una mujer. Y la Biblia dice que Hulda era esposa de un varón
guardarropa real. ¿Qué quiere decir esto? Y ella dice que vivía en el segundo pasaje de Jerusalén. Quiere decir que esta mujer, hermano, ella, la labor era quizás coser, limpiar, sacar las manchas, planchar las ropas que usaban los reyes y los sacerdotes. Esa era su labor de una mujer, podríamos decir, dueña de casa. Y ella ya tenía el testimonio que era una profetisa del Señor, y los varones ministros del rey van a ella. Amén. Y aquí vamos a leer de Segunda de Reyes 22, versículo 14 al 20. Vaya leyendo conmigo. Dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, es decir, a Josías. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mire, esta es la profecía más extensa que tenemos de una mujer en la Biblia. Amén. Esto yo igual entiendo que lo podemos aplicar al presente. Mire, sabemos que viene juicio a este mundo, porque vemos la Biblia y podemos ver que el mundo no ama al Señor, no está haciendo su ley. Pero al igual que Josías, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Humillarnos, dolernos, ser fiel a la palabra del Señor. Y así como Dios, mire, Dios va a permitir que Josías muera en paz. No va a haber toda la maldad. Así Dios ha prometido a la iglesia que nos va a sacar del escenario de esta tierra si nosotros somos fieles y nos guardamos. ¿Cuál es la promesa para la iglesia? Dice: por cuanto, cierto, has sido fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar al morador de la tierra. Amén. Y aquí también vemos la consolación que hay en la profecía, porque a veces entendemos que un profeta, yo a veces he visto videos, hermano, y como que cuando el profeta dice mira, mira, viene juicio, como que todos tenemos miedo y como que no hay esperanza. Pero aquí vemos que ellos por la palabra entendieron que había juicio, pero fueron en búsqueda de consuelo, porque la palabra también da una salida, da una esperanza. Amén. Viene el juicio, viene sobre una nación que no quiere al Señor, viene. Pero los que le temen, los que piden misericordia, alcanzarán misericordia. Entonces, la profecía dio la salida. Por cuanto te humillaste, se enterneció tu corazón, eso lo vio el Señor y a ti te va a librar, te va a preservar, que tus ojos no vean el mal. Amén. Otra cosa que podemos aprender de esta mujer, que no es necesario dejar los quehaceres del hogar para servir al Señor. Eso es para las mujeres, amén. Porque a veces decimos, no, yo sirvo tanto al Señor que no tengo tiempo de cocinar, de planchar y la casa está patas para arriba, porque yo estoy sirviendo al Señor. Cocina, come lo que quieras y yo estoy con el Señor. No, pues, ¿cierto? Porque un profeta, la profetisa, aquí vemos que ella era una mujer piadosa, tenía el tremendo cargo, la responsabilidad. Imagínense usted si el rey veía algo roto, algo sucio, era, yo me imagino que hasta pena de muerte. Amén. Y ella, mire, ella no estaba en el templo, no estaba orando, estaba en su casa, en sus quehaceres. Pero aquí también vemos
que una mujer de Dios, ¿cierto?, siempre tiene que estar en comunión con el Señor. Aleluya. Preparada. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba en sus cosas y le llegaron de sorpresa, pero el Señor ya le había dado la palabra, la respuesta. Amén. ¿Y cómo podemos entender nosotros aplicarlo al presente? De que siempre tenemos que estar dispuestas. Amén. Si llegamos a la iglesia y se nos pide la oración, orar. Tiene que haber una alabanza, tiene que haber una gratitud. Si nos piden imponer las manos en alguien, si nos piden decir un texto bíblico, tenemos que estar preparados, no decir, no, ya no estoy preparada. Porque nosotros somos siervos y siervas del Señor, amén. Y que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, amén. Eso podemos aprender entonces de Hulda, la profetisa. Y aquí respecto a los profetas de Israel, está también otro término que son las falsas profetisas. Pero me voy a quedar solamente en el Antiguo Testamento. Le invito a abrir Ezequiel capítulo 13, la Biblia ahí. El capítulo completo se está refiriendo a hombres y mujeres, pero nosotros nos vamos a centrar en las mujeres. Amén. ¿Quiénes son las falsas profetisas? Mujeres que en el nombre del Señor decían así dice Jehová, bendecían o daban sentencia, pero Dios no las había mandado. ¿Amén? Ezequiel 13:17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro, es decir, ponte serio, declara sentencia, contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Y profetiza, le dice al verdadero profeta Ezequiel, contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como ave las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué son las vendas mágicas? ¿Qué son los velos? Mire, esto da a entender que estas mujeres en Israel estaban, como lo dice el último versículo, más que nada practicando adivinación. Estaban usando el misticismo. ¿Y qué es lo que hacían ellas? Públicamente toda una parafernalia para supuestamente bendecir o adivinarle algo a alguien. Usaban vendas mágicas, o sea que cubrían los ojos de alguien, ponían venda en las manos, en la cabeza, ponían velos, pañuelos y decían, así dice el Señor te bendice, el Señor te prospera. Pero ¿cuál era el problema? Que ellas estaban bendiciendo a los que practicaban el pecado. La gente que era idólatra, era inmoral, no vivía para Dios y le declaraban bendición. Y por otra parte, maldecían o menospreciaban a los justos y a los fieles. Por eso dice, angustiando, afligiendo su corazón. Amén. Y aquí cuando dice que cazaban las almas, quiere decir que esas personas que iban ante estas videntes, estas profetisas, quedaban presos del engaño, quedaban atrapados, quedaban en un espíritu de mentira. Amén. Pero aquí el Señor dice, diles, profetiza contra ellas, yo pongo mi rostro, yo no las toleraré más. Y esto, hermano, lo podemos aplicar en la actualidad. Porque hoy en día se está usando nuevamente harto el término de apóstol y profeta en mujeres. Y usted lo puede ver, estas mujeres, yo imagino que usted verá videos, ¿cierto?, de mujeres con parafernalia
Hoy día hay iglesias donde dice que la presencia del Señor se garantiza porque las personas ven polvos de oro, ven diamantes, supuestamente ven plumas de ángeles, ¿ya? Y dicen, estuvo Dios porque vemos eso. Mujeres que se dicen ser profetas, y comienzan a adivinarle a la persona, y supuestamente le saben el root, le saben dónde vive, tú tienes un hijo que se llama tanto, sí, y es todo un espectáculo. Eso era lo que ocurría en Israel y lo que está ocurriendo en la actualidad. Amén. Y donde lamentablemente, mire, este espíritu de profecía, a veces también hay un interés económico. Bendecir al rico, decirle al inmoral que le va a ir bien porque el inmoral tiene dinero y le va a recompensar. Amén. Es decir, se convierte en profetizar porque me van a dar buen dinero. Y eso, por eso le dice aquí, hacen esto por un pan de cebada, un puñado de cebada y un pedazo de pan. Es decir, estaban comercializando el bendecir o el decretarle o el declararle algo a alguien. Y el Señor estaba en contra de eso. Amén. Otro caso de otra mujer sobornada también se encuentra en Nehemías capítulo 6, verso 14. Usted lo puede leer ahí, es solo un versículo. Amén. Esta crónica, Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículo 14. Lo voy a leer de ahí para avanzar. Dice, esta es una oración de Nehemías y le dice al Señor, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mire ese versículo, lo que está haciendo Nehemías cuando le dice, acuérdate, Señor, ponle en la mano. No los deje impunes. Porque todas estas personas, Tobías y Sanballat, que eran de la parte de Samaria, no querían que Nehemías construyera los muros. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Estaban coludidos con falsos profetas de la nación de Judá. Y que por dinero le dijeron a Nehemías, mira, así dice el Señor, que tú no construyas los muros. Mira, así dice el Señor, y dice que le infundieron miedo. Incluso hubo un profeta que también le quería tender una trampa, diciéndole que se escondiera en el templo para después desacreditarlo. Entonces, cuando Nehemías entiende el engaño, le dice, acuérdate, Señor, y aquí es el único versículo que se nombra a Noadías. Esta mujer tuvo que haber hecho tanta parafernalia, tanto escándalo como las mujeres de las vendas mágicas, que por eso Nehemías le dice, acuérdate de esa mujer y ponle la mano por sus mentiras, por usar el nombre del Señor en vano. Amén. Esos son los casos entonces de profetisas, mujeres, en el Antiguo Testamento. Amén. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Qué pasa con la mujer en el pueblo del Señor? Nuevamente, hermano, cuando usted abre los evangelios, podemos ver a mujeres usadas en el embarazo. Lo recalcamos de nuevo. Porque cuando usted lee Mateo y Lucas, se encuentra, por ejemplo, con María y con Elizabeth. Elizabeth también era una anciana estéril, esposa de un sacerdote, que va a quedar embarazada, ¿para qué? Para gestar al último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, el que le prepararía el camino al Señor. El ministerio de Juan el Bautista estaba profetizado incluso por Isaías. Mira, un profeta que habla de otro profeta. Amén. Y también María, la joven virgen, en ella se iban a cumplir dos profecías mesiánicas. ¿Cuál? La profecía de la simiente de la mujer, que está en Génesis 3:15, que el Redentor se iba a hacer carne, ser humano, persona. Amén. Esa promesa se va a cumplir en María. Y la segunda es que el Hijo de Dios, Emmanuel, debía nacer de una joven virgen. ¿Quién lo profetizó esto? Isaías. ¿Dónde está? Versículos 7 y 14, si usted lo quiere anotar. Para que usted vea la importancia de María, de esa joven virgen. Tenía que ser virgen, ella estaba desposada, es decir, comprometida a casarse, pero no había conocido varón. Amén. Imagínense, es llamada la sierva del Señor. No es llamada sierva por profetizar, por pararse en el púlpito, no, por concebir al Hijo de Dios.
Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme Dios quiera. Y mire, esta mujer, hermano, va a perder hasta la reputación por darle honor al Señor. Porque a Jesús, ¿cómo le van a llamar? Hijo de fornicación. Amén. Se acabó la batería. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, ahí está. Amén. Y ella deja su reputación incluso hasta el día de hoy en el Talmud judío. Por eso usted no puede estar estudiando el Talmud judío. Hay iglesias que de repente pentecostales se van al judaísmo. Y el Talmud, ¿qué es lo que habla? Llaman a Jesús el hijo de la fornicaria. El que, ¿sabe? Ellos dicen que Jesús es hijo de un soldado romano que le llamaban Pantera. La estupidez. ¿Amén? Y ella perdió su reputación por ser instrumento en las manos del Señor. Y ella no tuvo quizá un lugar de honra, porque si la honramos como dice la Biblia, tampoco la adoramos como dice la Iglesia Católica. Ella después tuvo más hijos. En 2 ocasiones el Señor la puso en su lugar, cuando fue el milagro de las bodas de Caná. Amén, ella trata como de mandar a Jesús, Jesús no se lo permite. Después en otra ocasión él está enseñando y lo manda a llamar, como que lo interrumpe. ¿Y qué le dice el Señor? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Amén? Pero también va a cuidar de ella cuando va a quedar solita, y en la cruz encomienda que Juan se haga cargo de ella en su vejez. Amén. Ese es su lugar de honra de María y Elizabeth en el nacimiento, en la gestación de un bebé. Ahora, en el ministerio de Jesús, esto va a ser súper resumido. ¿Cómo fue Jesús con su trato con las mujeres? Jesús, a diferencia de cualquier líder religioso, hermano, los que a veces admiran a Mahoma, el Islam, el budismo, no existe ninguna religión en este mundo que le haya dado más honor que Jesús a la mujer. Él conversó con mujeres, algo que los judíos rabinos no hacían. No, la mujer no era para aprender, la mujer no era para entablar una conversación, ¿ya? Pero el Señor conversó con mujeres, sanó enfermedades de mujeres como el flujo de sangre, amén, las incluyó, incluso dejó que mujeres lo siguieran. Este versículo está, para que usted lo tenga ahí, en Lucas, capítulo 8, para que lo anote, nunca se lo olvide. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Lucas 8, del 1 al 3. Y aquí en la Biblia dice, mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, estas eran mujeres que pasaron más cerca con Jesús que otras mujeres. Están los 12, amén. Y ella aquí por gratitud, como lo hizo María Magdalena, pero también nos habla que le servían con sus bienes, es decir, eran mujeres pudientes, de buen ingreso, y ellas ayudaban con su ingreso económico al ministerio de Jesús. A veces pensamos que Jesús no necesitaba nada, pero él era ser humano. Y también había que comprar para cocinar, para viajar, para movilizarse, amén. También se pasaba la ofrenda. Recuerde que el que recogía la ofrenda era Judas, que lo usurpaba. Se recogía la ofrenda también, se necesitaban ingresos. Y estas mujeres en forma de gratitud seguían al Señor y lo apoyaban económicamente. ¿Amén? Entonces ahí vemos mujeres que el Señor permitió que le siguieran. Y incluso en la resurrección, el Señor permitió que las mujeres fueran las primeras testigos de la tumba vacía. Y mire, esto también es interesante porque en los tiempos de Jesús, el Talmud enseñaba que el testimonio de una mujer no se podía creer en un juicio. Eso enseñaban ellos. No se puede usar como testigo una mujer para declarar, porque las mujeres son mentirosas por naturaleza. Era lo que ellos decían, imagínense, ¿ya? Y para que vean cómo Jesús rompe con eso, y los discípulos que son judíos, que tienen esa tradición, tuvieron que escribir y decir en los evangelios
las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía. Amén. Y los ángeles le hablan a las mujeres y le dicen que Él resucitó, y le dicen, vayan y díganle a los discípulos que Él ha resucitado. Amén. Y los hombres tuvieron que creerle a las mujeres. Pues imagínense ese concepto de que son mentirosas. Y le dice, la tumba está vacía. No, no te creo. Vamos a verla, vamos a verla. ¿Y la tumba estaba vacía? Estaba vacía. Amén. Ese fue el trato misericordioso del Señor con las mujeres y cómo Él las iba a incluir en lo que va a ser la iglesia. Nosotros somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí vamos a la mujer y Pentecostés. También habían mujeres presentes en el aposento alto. Amén. Ya que cuando Pedro salió a aclarar lo que estaba ocurriendo con ellos esa mañana, él va a citar el cumplimiento y lo que se va a empezar a cumplir de ahí en adelante de Joel capítulo 2. Lo vamos a leer de Hechos capítulo 2. Amén. Lo que vamos a leer es el cumplimiento de Joel. Hechos capítulo 2, verso 16 al 18. Dice, mas esto, dice Pedro, es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, que comienzan desde Pentecostés, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Explicábamos lo que era profetizar, alabar al Señor, amén, hablar su palabra, exaltarlo a Él, amén. Amén. Profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa derramar? Que ya el Espíritu Santo no va a venir sobre reyes, profetas y sacerdotes y algunas personas. Ahora el Espíritu Santo es derramado, hermano. Derramar es ungir, es que va a estar sobre nosotros y dentro de nosotros. Y ese privilegio que tuvieron algunos en el Antiguo Testamento, ahora va a ser para no tan solamente los judíos, sino que para nosotros los gentiles, hombres o mujeres que amen a Jesús, crean en Él. Viene el Espíritu Santo y se derrama y viene a ser morada en nuestro corazón y nos capacita ¿para qué? Para servirle, para entender su palabra, para hablar de Él. Amén. Y entendiendo esta partida, vamos con la última parte. Amén. Las mujeres pentecostales de la iglesia primitiva. Porque a veces también confundimos lo que es ser pentecostal, que pensamos que solo danzar y hablar en lengua. Eso me hace pentecostal. Pero no es tan solamente eso, porque como le digo, el Espíritu Santo nos capacita para servirle y hacer cosas. Y aquí vamos a ver ejemplos de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Mire, esto le voy a hacer solo una mención, no lo vamos a leer, pero entonces si quiere lo anota y lo lee en su casa. Hechos capítulo 6 nos menciona el caso de las mujeres viudas a causa de la persecución. Y miren qué tremendo, ¿cierto? El aposento alto, siempre vamos a Hechos 2, hablaron lengua, parecían ebrios. Pedro predica, se convierte en miles de personas, hubieron milagros, sanidades, preciosos. Pero Hechos también nos habla de la otra cara de servir al Espíritu Santo, que es la persecución. Cuando el Señor le dice la promesa en Hechos 1:8, vendrá el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Testigo significa también mártir. Que yo voy a dar testimonio del Señor también con mi vida, con el sufrimiento, con la persecución. Y eso se ve en el libro de los Hechos. A la par de todo esto, dice que se va a levantar una gran persecución por parte de los judíos hacia los judíos cristianos. Y mujeres van a quedar sin esposos, sin el que suple. Y va a ocurrir un problema en la iglesia primitiva, y era que eran tantas las viudas que dice que los apóstoles servían a las mujeres en las mesas. Mira, a veces no se ve esto, ¿cierto? Que el hombre le sirvan a la mujer. Y ellos lo hacían. Y dice que, pero era tanto el trabajo, que ¿qué es lo que pasó con los apóstoles? Que estaban descuidando la oración y la palabra. Y eso era algo crucial. Porque el Señor nos manda a hacer obra social, pero lo más importante es la palabra, es la oración. Esa es la función de la iglesia. Y dice que decidieron escoger diáconos. Un diácono es un servidor.
Y los diáconos, el primer requisito era ser llenos del Espíritu Santo, es decir, que sobre ellos se haya derramado el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua, ser llenos de Dios. Amén. Y a ellos se les capacitó y se les ordenó servir las mesas de las mujeres viudas, que imagínense, hermano, cuando uno lee eso, quiere decir que a Jerusalén todos los días llegaban mujeres que no tenían qué comer, que quizás no sabían qué hacer porque habían muerto sus esposos. Y ellos lo que hacían era atender sus necesidades diarias. Amén. Y quedó a cargo de los diáconos para que los apóstoles pudieran seguir predicando. Luego, Hechos capítulo 8, también nos dice que Saulo fue un perseguidor de la iglesia primitiva y dice que él arrastraba del cabello también a las mujeres. Imagínense usted esa escena, que de su propia casa la saquen y la arrastren por ser seguidora de Jesús. Y él lo hacía a Saulo, el que después va a predicar. Amén. Y esa era la humillación. Yo cuando leía esto, amén, me daba a entender esto, que estas mujeres quedaban viudas, eran asesinadas, dejaban hijos huérfanos. Y fueron tratadas cruelmente, no hubo respeto para estas mujeres por ser mujer. Porque a veces nosotras igual nos escudamos, ¿cierto? No me trates mal porque yo soy sensible, porque yo me enojo. A mí no quiero servir mal al Señor. Pero aquí vemos que estas mujeres fueron capaces de dar su vida por causa de Cristo y habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Oye, hermano mío, esto no lo estamos viendo en Chile, pero en este mismo instante yo he podido ver fotos, amén, de iglesias en África, cómo se está persiguiendo a los cristianos. Yo el otro día compartí una imagen y Facebook me censuró, donde yo podía ver una mujer, hermano, con sus 2 hijos ahorcados en un árbol. Y uno dice, qué fuerte. Y está ocurriendo hoy en día. Amén. Y quizás no sé si a nosotros nos va a tocar vivir eso, pero que mueran por causa de Cristo. Vemos el libro de Hechos que se sigue cumpliendo. Que hay cristianos que les toca ser mártires, pero damos gloria a Dios y uno tiene que decir, Dios mío, que lleguen arriba, que sean reconfortados, que puedan, Dios mío, gozarse en lo que usted ha preparado para ellos. Y que eso nos inspire a nosotros para ser fieles, para no desanimarnos porque alguien nos dice algo, nos tratan de canuto. No, yo sirvo al Señor y mi vida es de Él, vivo muerto, yo soy de Él y nada, no me puedo soltar de Él. Amén. Luego avanzamos a Hechos capítulo 9. Aquí vamos a leer un versículo. ¿Amén? Hechos capítulo 9, déjeme darle el contexto y ahí vamos al versículo, que nos habla de una primera mujer pentecostal. Ella se llama Dorcas o Tabita, también se interpreta. El nombre de ella significa sierva, pero sierva de animal. Sierva o gacela. Eso significa Dorcas o Tabita. ¿Amén? Y la Biblia en Hechos 9 nos dice que ella era una discípula. Discípula quiere decir seguidora de Jesús. Yo lo que hago tengo que hacerlo conforme a lo que Cristo dejó en los evangelios. Él es mi molde, mi comportamiento. Amén. Y dice que ella era una discípula de tan buen testimonio que cuando murió repentinamente causó un gran dolor en la iglesia de Jope. ¿Y sabe lo que va a hacer la iglesia de Jope? Va a mandar a llamar al apóstol Pedro, que andaba cerca, y le dice, ven al funeral, porque tuvimos la tremenda tragedia que murió Dorcas. Amén. Hechos 9:39. Ahí está la base de lo que les voy a explicar. 9:39 dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, mire, nuevamente viudas, las que quedaron sin marido a causa de la persecución. Dice llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vamos a dejar ahí la pausa. O sea, mire, el buen testimonio dice que ella, da a entender que esta era una mujer de recurso económico, tenía ingresos, era de buena situación. Pero ¿cuál era el buen testimonio? Que ella daba limosna a los necesitados y aparte ella le hacía ropa, vestidos, para que pudieran vestirse las mujeres viudas. Miren la labor que uno dice, no hacía estudios bíblicos, quizás no iba a predicar, no se podía a causa de la persecución, pero ella de sus recursos se preocupaba de los necesitados. Y las viudas, imagínense llorando que le muestren a Pedro, imagínense usted, mire, ella me hizo esta túnica, me hizo este vestido.
era tan útil que a ellos les dolió que repentinamente muriera. Y Pedro, mire lo que va a hacer, quizás recordando lo que Jesús hizo con la hija de Jairo, con Talita Cumi, ¿cierto? Dice que mandó a sacar todos afuera, se arrodilló y le pide al Señor que la vuelva a la vida. Y esta mujer resucitó, no estaba dormida, resucitó, se había muerto, estaba el féretro. Pero ¿sabe qué? Es decir, ella era más útil viva que muerta, la necesitaba la iglesia primitiva. Amén. Y aquí yo me hacía esta pregunta, usted se la puede hacer también. ¿Somos nosotras tan útiles en la obra del Señor que si me muero la iglesia lloraría y se lamentaría? ¿O pasaría así desapercibida nuestra muerte? Que realmente digan, esta hermana era útil en la casa del Señor, hacía cosas por los demás, es necesaria en la obra del Señor. Y el Señor permitió entonces que ella volviera a la vida. Amén. Segundo ejemplo de una mujer pentecostal, la casa de María, hermana de Bernabé y madre de Juan Marcos. Está en Hechos 12, versículo 12 al 14. Leámoslo. Hechos 12, 12, 14. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Por qué quise considerar a esta mujer? Porque esta mujer, al igual que Dorca, da a entender que también era de buena situación económica, ya porque tenía una sierva que se llamaba Rode. Pero mire, esta sierva también era temerosa de Dios. Y aparte, ¿qué es lo que hizo María? Dispuso su casa para que hicieran una reunión de oración. ¿Por quién? Por Pedro, que estaba en la cárcel a punto de al otro día ser asesinado por Herodes. ¿Quién había muerto? Jacobo. Y dice, él era un apóstol, y dice la Biblia que cuando murió causó gran dolor a la iglesia, porque mataron a uno de los grandes, y la iglesia no se lo esperaba. Entonces, cuando dice que Herodes quiere hacer lo mismo con Pedro, la iglesia aquí reaccionó y dijo, no podemos dejar que estas cosas estén pasando. Vamos a orar con todo el corazón para que Dios haga algo. Y yo de esto aprendí a esto también, hermano. Amén. Usted y yo estamos dispuestos a ofrecer nuestros hogares para una reunión de oración. Usted y yo realmente creemos en el poder de Dios, que Dios puede cambiar una situación adversa. Porque a veces, ¿sabe lo que nos pasa a nosotros? Nos preocupamos, nos angustiamos, opinamos, murmuramos, pero difícilmente vamos a decir, oremos todos juntos, oremos toda la noche, lloremos, hagamos rogativa al Señor. Aleluya. Y sabe que cuando muchas veces, porque a veces también se nos dice que las mujeres somos buenas para murmurar, la murmuración nos roba la fe. Porque usted se junta con alguien y toma un tecito, oye, ¿sabéis lo que está pasando? No, si está todo mal en la iglesia, sí, te cuento. Y hablamos y murmuramos y hacemos un grupito, pero ese grupito a veces no se atreve a decir las cosas a la cara. Amén. Pero aquí, y por eso le digo, la murmuración roba la fe, porque la gente que es buena para murmurar es mala para orar. Yo lo digo de primera fuente, he conocido muchos casos así. Las personas que son buenas son malas para ir a la oración. Por eso a veces uno dice, mejor yo me voy a morder la lengua, esta preocupación, esta tristeza la voy a llevar al Señor, que Dios cambie la situación, que ayude a esa adversidad. Por eso le digo, facilitamos nuestra casa, doblamos nuestra rodilla o tomamos tecito para pelar. Vamos a doblar las rodillas, Señor, haz algo, interviene, que esto está difícil. Y aquí vemos que Dios puede cambiar una situación de la noche a la mañana. Amén, amén. Y sabe que fue tan impactante que cuando vieron a Pedro no lo creían. Aquí también vemos, ¿cierto?, que oraron tanto, pero que cuando llegó el milagro, no, esto no puede estar ocurriendo. Es un fantasma, es el ángel de Pedro, y estaban aterrados. Y él le dice, soy yo. Y el Señor actuó, porque mientras la iglesia oraba, el Señor mandó a un ángel que sacó a Pedro de la cárcel. Amén, amén. ¿Amén? Ahí tenemos ese ejemplo de una mujer pentecostal, mujer de oración.
Luego tenemos a Lidia, la vendedora de púrpura, Hechos 16, versículo 13 y 14. Mire, leámoslo, 16, 13, 14, ahí le explico de qué trata. Dice, y un día de reposo, que es un día sábado, Shabbat, como hoy día, y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Mire, este caso es muy lindo. ¿Por qué es lindo? Porque se da a entender el contexto, hermano, que Pablo fue a predicar, ya convertido, va a Filipo. Y Pablo en sus comienzos predicaba en la sinagoga donde los judíos se reunían el sábado a leer la escritura, la palabra. Pero ¿qué pasó en Filipo? No había sinagoga. ¿Sabe por qué no había sinagoga? Porque para que se levantara una sinagoga debían haber 10 hombres. Si no habían 10 hombres, no podía haber sinagoga. Aquí no sé cuántos hombres hay, si hay 10. Está permitido el culto. Si no, todos por fuera. Así era la tradición judía. Amén. Cuidado que el niño está moviendo la mesa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que establecía la tradición judía? Que cuando no hubiera una sinagoga, las mujeres se tenían que reunir a la orilla de un río para hacer los rituales, los lavamientos de manos, todos los rituales judíos. Amén. Entonces estas mujeres que eran temerosas de Dios, que no podían reunirse en un lugar cerrado, estaban a la orilla del río. Mira el amor a Dios. Y esta era una mujer trabajadora. Trabajaba de lunes a viernes y el sábado lo daba a Dios. ¿Ya? Están a la orilla del río y miren Pablo, lo interesante, porque Pablo va a Filipo como misionero, vamos a predicar y se da cuenta que no hay sinagoga. ¿Y qué dijo? Me voy para la casa, estamos perdiendo el tiempo. No, él fue a la orilla del río porque vio a mujeres piadosas y fue allá a predicarle a esas mujeres. Y dice que el Señor va a abrir el corazón de Lidia para que oiga la palabra. Y del judaísmo, como Cornelio, pasó al cristianismo, aceptó al Señor y se bautizó en ese río. ¿Amén? Y se convirtió al Señor Jesucristo, le fue predicado el Evangelio. ¿Amén? ¿Y saben lo que hace ella? Inmediatamente mostró hospitalidad. ¿Qué le dice a Pablo, a Silas, Lucas, lo más probable que estaba ahí porque está relatando? Vengan a mi casa, yo los atiendo, ustedes son siervos del Señor. Prácticamente los obligó a ir a la casa. Va a seguir predicando Pablo, Silas, y ahí tenemos la historia que ellos van a ser encarcelados. Los van a azotar por causa de Cristo, les van a pegar, van a quedar heridas, llagas, los van a poner en el cepo, y el Señor los va a libertar. Mire, y cuando son libertados, váyase al verso 40, de Hechos 16, dice... Usted también ve un milagro ahí, también el Señor mandó un ángel, un terremoto, el carcelero se bautizó, creyó en Jesús y terminó en victoria todo. Gloria a Dios. Verso 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia nuevamente se entera de lo que les pasó. Vengan a mi casa, yo les abro las puertas. Cuando dice que les consolaron, quiere decir que ella se dedicó y mandó a limpiar las heridas de estos varones. Los trató bien, les habló palabras de consuelo, les dio alimento, los mimó para que pudieran ser reconfortados sus corazones y después siguieran predicando la palabra del Señor. Mire lo que hizo el Señor en la vida de Lidia, una comerciante, una vendedora de púrpura. La pregunta es, ¿usted y yo somos así de amables con los siervos del Señor? ¿Usted ama a su pastor? ¿Usted ama a los pastores, a los portadores de la palabra del Señor? ¿Hay un respeto, hay una atención, los valora usted entendiendo que son los hombres en que Dios ha puesto una palabra? Eso es lo que podemos aprender de Lidia. Amén. El matrimonio de Priscila y Aquila. Priscila es la mujer, Aquila el hombre. Estos son judíos que trabajaban en la confección de telas y tiendas, igual que Pablo.
Así conocieron al apóstol y mire, ellos también llegaron a conocer al Señor y se convirtieron en compañeros y colaboradores en el ministerio del apóstol. Pero qué lindo que mencione a la mujer, porque a veces el hombre va solo a la iglesia, el hombre va solo a los eventos y la hermana ahí nomás. Pero aquí cuando nombra a Priscila y Aquila quiere decir que ella andaba al lado de su marido amando al Señor, en las cosas del Señor. Amén, los dos juntos como un equipo. Y mire, aquí les voy a leer dos pasajes bíblicos del buen testimonio que Pablo tenía hacia ellos. Romanos 16:3, si quieren lo anota, yo lo tengo anotado aquí, lo voy a leer más rápido, amén. Romanos 16:3, dice Pablo: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaborador quiere decir tanto económicamente como en oración y en presencia, ¿ya? Que expusieron su vida por mí. Mire este detalle, es decir, ellos estaban dispuestos hasta dar la vida para que Pablo siguiera predicando. Eso también demuestra el valor que le daban a este varón. Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire el tremendo testimonio que tenía Priscila y Aquila. Amén. Porque incluso dice que ellos guiaron en la palabra al predicador Apolos, que no conocía el bautismo del Espíritu Santo, que hablaba del bautismo de Juan el Bautista. Dice que Priscila y Aquila lo guiaron en el buen camino. Luego, 1 Corintios 16:19. Nuevamente Pablo los menciona, dice: las iglesias de Asia, los hermanos de Asia, les saludan Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor. Mire, Priscila y Aquila, da a entender que tenían buena situación económica también, tenían varias casas, y ellos dispusieron sus casas para que se convirtieran en iglesia. Porque en ese entonces no había libertad de culto como hoy en día, no se podía arrendar nada. Y sus casas grandes las disponían como templo. ¿Amén? Otro ejemplo, las 4 hijas doncellas de Felipe. Hechos 21, 8 al 9. Hechos 21, 8 al 9. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el diácono, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Se acuerdan que hablamos de las profetisas? Pero estas son profetisas del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo las capacitó para algo especial. ¿Qué detalle nos da? Yo una vez escuché una prédica de David Wilkerson que hablaba de este versículo tan cortito, que decía que el mayor testimonio de un predicador, de un hombre de Dios, es su familia. Que la familia pase los años y persevere en las cosas del Señor. Mire, Felipe es el diácono de Hechos 7. Es el varón que Dios lo manda a predicarle a un hombre, dice al etíope, en Gaza. Anda a predicarle a él. Le presenta, le explica Isaías 53, lo bautiza en la agua, después transportado en el Espíritu. Es lo que quiere hacer la ciencia hoy en día, el Espíritu Santo lo hizo con él. Amén. Y pasaron muchos años. Este hombre se casó, formó familia, y cuando lo va a ver Pablo con otros varones de Dios, tiene 4 hijas doncellas. Doncellas quiere decir vírgenes, que no se habían casado. Y dice que profetizaban. Esto puede referirse a que ellas predicaban el Evangelio de Jesucristo, como también al don de vidente. Esto quiere decir que por medio del Espíritu Santo recibían revelación sobre alguna persona o situación. Hay un historiador que se llama Eusebio de Cesarea, de la iglesia primitiva, y se menciona a las hijas de Felipe. Y hubieron personas en la iglesia primitiva que se sentían orgullosos de haberla conocido, que eran mujeres íntegras, que de verdad que eran portadoras de este don de vidente, de profetizar. Y fueron mujeres honradas en la iglesia primitiva. Para que usted vea que el Espíritu Santo también se puede mover así. Amén. Luego Febe la diaconisa. Romanos 16, 1 al 2.
Ya estamos llegando al final para que no se asusten, tanta Biblia dirán algunos, tantos pasajes bíblicos. Esto es escarbar, amén, un estudio bíblico. Febe la diaconisa, dice así, 1 al 2. Pablo está hablando. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mire, esta es la primera mujer en la Biblia que es llamada así como diaconisa. Y la palabra diaconisa significa una servidora, una ayudante, una colaboradora en la iglesia del Señor, en la obra del Señor. Y al parecer nos da a entender que ella también dispuso su casa como una casa iglesia. ¿Amén? Y Pablo aquí está diciendo, esta mujer a mí, pero me ha ayudado, ustedes no se imaginan cómo. Y no solo a mí, a otros santos. Por lo tanto, recíbala. Y mire, ¿sabe lo que da a entender aquí? Que Febe fue la que llevó la carta de Romanos a los romanos. ¿Y sabe lo que estaba haciendo prácticamente ella? Arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque estaba la persecución de los judíos. Hay comentaristas que dan a entender que ella entre sus vestidos llevaba escondida la carta de Romanos y ella viajó personalmente, hizo un viaje a Roma, pagó los pasajes, se fue para allá para que ellos recibieran la carta del apóstol Pablo. Así de honrosa era esta mujer y de valiente, que no tan solamente estaba preocupada de la casa, del trabajo, sino que amaba la obra del Señor. Y quería que los demás también recibieran la palabra del Señor. Mire, y usted y yo hoy día leemos Romano, está en la Biblia hace 2000 años, y fue porque esta mujer Febe la transportó. Lo que usted y yo podemos leer de Romano es porque ella hizo el esfuerzo de hacer el viaje. Amén, misionero. La primera diaconisa. Luego tenemos a Loida y Eunice. Loida es la abuela y Eunice la madre de Timoteo. Amén. Mire, vamos a leer 2 pasajes de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, lo tiene usted ahí, capítulo 1, verso 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero, es decir, esto no es casualidad que Timoteo fuera excepcional. Siempre dicen que de un gran hombre hay una gran mujer, ¿cierto? Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego, segunda de Timoteo 3, 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Mire, ¿cuál es la historia? Esta historia se encuentra de Timoteo en Hechos capítulo 16. Dice que ellos vivían en Listra y nos da a entender que Eunice se casó con un griego de buena situación económica. Y este griego no permitió que a Timoteo lo circuncidaran. Quiso que su hijo creciera en la cultura griega, secular. Pero sin embargo, vemos, hermano, por lo que nos dice Pablo, que la abuela y la madre se preocuparon de que Timoteo desde niño supiera la ley judía. Se la sabía de memoria, es lo más probable. Lo instruyeron, lo educaron, es decir, ellas no estaban interesadas en que Timoteo aprendiera de la cultura griega, que fuera un abogado, un deportista, le inculcaron la palabra del Señor. Cuando Pablo llega a Listra, dice que ya Timoteo, el joven Timoteo, ya era un discípulo de Jesús, era un conocedor y tenía buen testimonio de la iglesia, ¿ya? Y conoce a Pablo, y Pablo va a ver cualidades en él tan hermosas que dice que, imagínense pedirle permiso a la mamá, al papá, me lo llevo conmigo, quiero que él sea mi compañero de viaje, lo quiero educar, lo quiero instruir, porque veía un potencial en las escrituras que Timoteo tenía. Amén. Incluso si usted ha leído Timoteo, también dice que a él le profetizaron que iba a ser un hombre de Dios. Amén. Le impusieron las manos
los ancianos. Tremendo testimonio, Timoteo. Amén. Y va a ser llevado por Pablo a los viajes misioneros. También va a enviar cartas. Y se dice que él va a ser un pastor en la iglesia de Éfeso, un pastor soltero. Porque no tenía esposa, no encontraba una mujer quizá a su nivel espiritual. Pero sabe también que cuando uno estudia la historia de Timoteo, Timoteo igual fue mártir. También murió por causa de Cristo en Éfeso, por mano de los paganos. Pero aún así, mientras vivió, su vida fue útil, amén, para expandir el reino, que se conociera el evangelio de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender con esto, hermano? El cuidado de las mujeres, y a veces también cometemos este error en la iglesia evangélica, que es como si yo no predico, si yo no voy a ser una predicadora, yo no leo la Biblia, no me interesa. Pero aquí vemos, hermanos, que estas mujeres leían la Biblia y se la inculcaron, se la metieron a su hijo. Y es como decir, lo obligaron, tú vas a ser un siervo del Señor. Tú vas a amar al Señor, no te vas a contaminar con la cultura griega, con el homosexualismo, con el alcoholismo, con la inmoralidad. Le inculcaron el temor del Señor. Y no basta con que usted le diga a su hijo, ora, y usted no ora. Lee, y usted no lee. Es un conocimiento que le transmitieron. Amén. Y esto también nosotros lo podemos aplicar, porque no podemos decir que amamos al Señor y en la casa no hay tiempo para leer, no hay un tiempo en que usted esté a solas y subraye y comparta con su familia lo que usted entiende y aprende de la palabra del Señor. Hoy en día, tristemente, hermano, muchos jóvenes están saliendo de las iglesias se están quedando con ancianos, con gente mayor, porque los jóvenes quieren estudiar, pasarla bien, se descarrían los jóvenes hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque no había solidez en la palabra en las casas. Porque no basta solamente con venir aquí, tiene que haber palabra en la casa personal de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, estas mujeres nos sirven como ejemplo, sí, porque amaron la palabra del Señor e invirtieron en un hombre de Dios que quizás no iba a ser famoso, no iba a tener riquezas, pero iba a ser una bendición para las diferentes iglesias de Asia, y que el nombre del Señor siguiera como una llama encendida. Y por último, vamos a las mujeres de Romanos 16. Aquí hay una lista del apóstol Pablo. Romanos, la carta que llevó Febe. Y él se da el tiempo, hermano, de nombrar a diferentes mujeres en Romanos, para que usted vea que él igual apreciaba la labor de estas mujeres. Romanos 16, verso 6, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 7, saludad a Andrónico y a Junias. Junias es la mujer. Mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Mira, antes que él fuera cristiano, estos ya eran un matrimonio de Dios. Amén. Luego, versículo 12. Saludad, mire, a estas dos hermanas, a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Se da cuenta cómo él rescataba el trabajo de las mujeres en la obra del Señor? Las que están ahí ordenando, colaborando, que se predique, que se hagan culto. Eso él lo valoraba, no le importaba la belleza física. La plata tampoco, sí. ¿Por qué valorar a las mujeres ricas? Las que dispusieron sus ingresos para la obra del Señor, porque los viajes en barco se tenían que pagar. Había que tener dinero para comer, y ahí estaban las mujeres colaboradoras, las que no temían a la persecución. Amén. Y luego el versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, otra mujer, y a todos los santos que están con ellos. Recalcó las mujeres, y mire, si las nombró es porque estas mujeres eran excepcionales, eran aguerridas, eran pero fervientes en la obra del Señor. Quizá a veces no predicando, pero sí mujeres de oración, sí mujeres que disponían sus casas para la obra del Señor. Y por último, Evodia y Síntique, de Filipenses 4:3. Este es un puro versículo. Amén. Filipenses 4:3 dice así. Asimismo, el verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir
en el Señor. ¿Qué pasó aquí? Evodia y Síntique, dos hermanas. Si las nombró es porque ellas también eran importantes en la iglesia de Filipos. Eran mujeres de Dios, mujeres que ayudaron en la obra de renombre. Pero ¿qué pasó? Estas hermanas se habían peleado, estaban enojadas, estaban distanciadas. Y era tan grave el asunto que imagínense, le llegó de Pablo, no sé en qué parte estaba, parece que en la prisión de Roma, y le llegó y le dijeron, ¿sabéis que no sabía nada con la hermana Evodia y Síntique? Las que colaboraban, las que estaban ahí fervorosas, están peleadas. Y tienen la escoba a la iglesia porque hay unos hermanos que la apoyan a la Evodia y otros apoyan a la Síntique. La iglesia está dividida y no se saludan. Y Pablo tiene que escribir la carta de Filipenses y en el último versículo pone Evodia y Síntique que sean de un mismo sentido. No pueden estar peleadas si estamos en la misma iglesia. Así es, si somos lavados en la sangre de Cristo, si servimos al Señor, si lloramos, si danzamos, si exaltamos a Dios, no podemos tenernos bronca. Ustedes mismos aquí son un pueblo. Yo no les conozco su vida, ustedes se conocen. Pero no podemos aparentar estar aquí en la iglesia, pero no hay un saludo fraterno, no hay un abrazo. Por último, hermana, ya mira, sabéis que la embarremos, olvidemos el pasado y abracémonos y sigamos apoyando la obra para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y cuando usted haga eso, el Señor se va a alegrar. Y va a decir, la Evodia y la Síntique son de un mismo sentido, porque así tiene que estar la obra del Señor. ¿Amén? Estas son las mujeres que yo quise mencionarles. No quise hablarles de una mujer histórica, ejemplos míos, no, de la Biblia, escarbar en las Escrituras. Vimos hartas mujeres, usted sabrá con cuál se identifica. ¿Cómo quiere ser usted? O analizarse, Dios mío, ¿cómo te estoy sirviendo hasta ahora? Mire, la mujer hoy en día sabemos que si hay buenos predicadores son los hombres que tienen que estar. Pero las mujeres podemos predicar en la calle. Hoy día existen transmisiones, podemos transmitir y predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Podemos entregar tratados, podemos, hermano, enseñarle a los niños, podemos ser mujeres de oración. Hoy día eso es lo que se necesita, ir a la iglesia a orar, que se hagan cultos de oración, que sepamos doblar las rodillas, citar la Escritura, ser fiel a la palabra para que no me engañen, para ser verdaderamente un instrumento en las manos del Señor. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar, esperando que este estudio le bendiga y que usted pueda todo lo que anotó repasarlo en su casa. Y vamos a doblar las rodillas. Si usted quiere pasar al altar, hay una mujer que aquí dice: el Señor hoy día me habló, yo quiero comenzar de nuevo. Dios mío, cómo te estoy sirviendo, lo que estoy haciendo, porque este tema era para mujeres, amén. Pero no se quede indiferente a la palabra del Señor. Si no quiere pasar acá adelante, doble su rodilla y en su puesto vamos a orar, a conversar con el Señor. Si toca ahí una música de fondo, amén, cierre sus ojos, no vaya al baño, no se preocupe de la hora. Hemos venido a estar en la presencia del Señor, amén. Le invito a orar. Amado Señor, venimos delante de tu presencia después de este estudio bíblico, el segundo día, el segundo bloque, Dios mío, y sabemos que estar en tu presencia es mejor que cualquier cosa, Dios mío, es mejor que estar descansando, porque nuestra mente ha recibido tu palabra, Señor. Quizás a muchos ha sido abierto al entendimiento, ha reflexionado cómo usted permitió que las mujeres, Señor, fueran instrumentos en su pueblo, Señor. Primeramente a través de hijos, varones de Dios, Señor, que siguieron con esa ley, con ese legado que usted dio, un llamado a la santidad, un llamado a no seguir la idolatría, Dios mío, la perversión de las naciones, cómo usted se preservó de una simiente, Dios mío, que tuvieron que transmitir la ley, los mandatos de Dios, guardarse para Él la responsabilidad de la familia, de los hogares, Señor, del conocimiento de la palabra del Señor, Padre mío. Y este camino que usted ha trazado, nosotras hemos venido, Dios mío, a ser partícipes. Tenemos un gran legado detrás de nosotras, Señor, y al igual que en el pasado no queremos contaminarnos con la inmoralidad de este mundo, con este mundo que está bajo el príncipe de las tinieblas, Señor. Guárdanos, porque a veces se hace difícil, porque a veces nuestra carne, nuestra humanidad, Señor, se quiere anteponer, pero hoy nos presentamos como siervos
siervas del Señor. Como dijo María, Señor, he aquí tu sierva, que el Señor haga conmigo lo que quiera. Llévate de nosotros la indiferencia, la frialdad, la comodidad espiritual, Dios mío, de descansar a veces solamente en el pastor, solamente en los coristas, en los líderes. Que nosotras también podamos ser un instrumento en tus manos, Señor. Enséñanos a orar, a conocer tu voz, tu presencia en lo íntimo, Dios mío, a ser mujeres de intercesión, a pedirte por los pastores, por los ministros, por la obra, Dios mío, por el avance de tu nombre en esta tierra que está siendo inundada por perversión, por mentiras, Dios mío. Necesitamos levantarnos como mujeres de oración, Señor, no con atrevimiento, no con orgullo, no con murmuración, Señor, sino que mujeres que puedan entregar perfume delante de tu presencia, derramar nuestro corazón sabiendo que en lo íntimo usted escucha, que usted puede obrar, Dios mío, como lo hizo en la casa de María, puede cambiar las situaciones adversas, Señor mío. Ayúdanos a ser mujeres útiles en la obra. Que usted, Dios mío, bendiga esta iglesia, bendiga la iglesia aquí en el sur de Chile, Dios mío, en medio de las distancias geográficas, de la adversidad del clima, Dios mío, que hayan iglesias con llamas encendidas, donde se predique tu palabra, se ame tu palabra, se ame tu nombre, tu Espíritu Santo comience a derramar dones, Dios mío, a capacitar, a llevarse el temor, la indiferencia, Dios mío, enciende estas lámparas que hoy están aquí, que han dejado los quehaceres, los afanes, un día de descanso, han dejado de lado, Dios mío, la cocina, han dejado de lado los animales del campo, Dios mío, por estar en tu presencia como María de Betania. Hemos escogido la mejor parte, Dios mío, y usted dará recompensa a los que buscan su rostro, a los que le aman, a los que esperan en usted, Dios mío. Bendice a estas mujeres de esfuerzo, a estas mujeres que tienen que cuidar un hogar, los quehaceres, Dios mío, pero aún así te aman, fueron llamadas por ti, Señor. Que usted ha roto cadenas de hechicería, de brujería, Dios mío, de alcoholismo en los hogares, Dios mío. Santifica nuestra casa, que en nuestra casa esté tu presencia, esté tu Espíritu Santo, tu dirección, Dios mío. Que tu palabra sea nuestra lámpara, nuestra guía, para servirte, para vivir para ti, Dios mío. Bendice a tu iglesia aquí en el sur de Chile, Dios mío, que también tiene amenazas de grupos, Dios mío, que odian tu nombre, de grupos, Dios mío, que son anarquistas, grupos que aborrecen el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que seas un muro de fuego alrededor de tu pueblo, alrededor de tus siervos, Señor, que ángeles acampen alrededor de las casas, de los hogares, de los templos, Dios mío. Dale valor a tu iglesia, dale autoridad, revístela de gracia, de unción, Señor, para cumplir con tu llamamiento santo. Antes que suene esa trompeta, que no estemos ociosos, que no estemos indiferentes, Señor, que no estemos creyendo mentiras, fábulas de hombre. Vuélvenos a tu palabra, a tu dirección, Espíritu Santo, a tu mover genuino. Que usted siga salvando almas de personas que están atadas a la idolatría, atadas a la ignorancia, Señor, que puedan ser rotas esas cadenas por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Dios mío. Que este, Dios mío, evento, estas conferencias que se hicieron, que se prepararon con tiempo, fortalezcan a tu iglesia. Que usted derrame dones, capacite, Señor, despierta, Espíritu Santo, nuestro espíritu, para servirte y ser mejores para ti. Te pedimos esa bendición por cada familia, por cada sierva tuya, Dios mío, que estos mensajes que escucharán el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, queden en sus corazones y produzcas vida, Señor mío, produzcas fruto, produzcas crecimiento, cambio, Dios mío, madurez, para llegar a ser ese hombre, esa mujer que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. No es tiempo de perder el tiempo, no es tiempo, Dios mío, de estar en ignorancia, de estar en duda espiritual. Fortalécenos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por aquellos, Dios mío, que pusieron su vida, por esos viajes misioneros, por aquellos, Dios mío, que cruzaron continentes
ayúdanos a ser fieles a esta palabra escrita, que arda en nuestro corazón el deseo de vivirla, de predicarla, de enseñarla, de compartirla, Dios mío. Gracias porque tu mano está sobre este lugar. Gracias porque nos alcanzaste, Jesucristo, estando tan lejos de los territorios de Israel, Dios mío, de allá de Judea, de Samaria, Dios mío, el Espíritu Santo alcanzó lo último de la tierra y tú tuviste misericordia de nuestra nación, tuviste misericordia del sur de Chile, tuviste misericordia de nuestra vida, nuestra familia. Tú cambiaste nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestro destino, Señor. Tú saliste a nuestro encuentro, Dios mío, y nos has llamado para ser tus discípulos, para ser tus servidores. Sigue obrando, sigue moviéndote, sigue provocando vida en nosotros, Señor, hasta tu venida. Guárdanos hasta tu venida, hasta que nos llames a tu presencia, a no retroceder, a no estancarnos, a no desanimarnos, Dios mío, a avanzar con tu fuerza, con tu valentía, mi Rey. Te damos gracias por esta bendición. Te seguiremos adorando, seguiremos, Dios mío, nutriéndonos de tu gloriosa palabra y tu presencia, Señor. Confirma este evento, confirma, Dios mío, estos momentos que nos hemos dispuesto a escuchar tu palabra, Dios mío. Te lo pedimos, mi Rey. Gracias por todo esto. En el nombre bendito de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mi Rey. Damos gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Es grande. Aleluya. Gloria a Dios.
bendice en esta mañana. Que buen viaje se llegaron nuestros hermanos hasta acá, porque nos han bendecido en estos días. Estamos en el segundo día, mi hermano, y ha sido una bendición para nosotros. Imagínense, estar acá en nuestra iglesia, en estos lugares que Dios nos ha dejado. Acá el Señor nos ha dejado y acá nos viene a alimentar. Imagínense, hermana, qué bendición más grande. Amén. Y así hoy día, en nuestro segundo día, luego ya estaremos tomando un espacio, amén, pastor, para que puedan descansar nuestros hermanos y nosotros seguir después en la tarde. Amén, con un culto hermoso. Esto ha sido